de Primero Medio, espero que se encuentren todos bien. Hoy vamos a ver el contenido de la guía número 7 con la cual se da inicio a la unidad número 2. En esta guía vamos a tratar el concepto de progreso y su influencia en Chile. Para entender la idea del progreso y la necesidad que tuvo la burguesía y la oligarquía chilena de querer instalar este discurso en nuestro país, tenemos que contextualizar la forma de vida que existía durante el siglo XIX. Como herencia del periodo colonial, la mayoría de la población vivía aún en el campo, en la gran hacienda. En esta imagen podemos ver la casa patronal junto con las casas de los inquilinos, que eran los lugares donde vivían la mayor parte de los trabajadores. La importancia de la hacienda era que concentraba la organización social de este periodo. En ella estaba la iglesia, estaban las escuelas y los centros de salud más próximos a los cuales podían acceder los habitantes de este lugar. Acá en esta imagen podemos ver cómo poco a poco se empiezan a introducir algunos tipos de tecnologías como carruajes y automóviles, pero el caballo va a seguir siendo la principal fuerza para transportar objetos y personas durante la época. ¿Quiénes vivían en la hacienda? Todos los componentes sociales de la jerarquía del periodo. Tenemos desde el patronazgo hasta los vasos, los peones, los descendientes de esclavos, la población mestiza. Todos vivían en este lugar y satisfacían sus necesidades de manera muy artesanal. El nivel de producción, por ejemplo, lo podemos notar en la vestimenta que tienen las personas. La mayoría de ellos viven con mantas que eran tejidas por ellos mismos o que eran producidas en las cercanías de las localidades. Asimismo, las herramientas, por ejemplo, que utilizaban los capataces o los jinetes, también eran producidas al interior de la misma hacienda. Entonces la burguesía, la oligarquía chilena, se empezó a preguntar cómo transformar el Chile rural en un Chile moderno, cómo hacer de Chile una ciudad como París o como Londres. La oligarquía del siglo XIX era una población adinerada muy reducida en nuestro país y que se iba a Europa a estudiar. Tenemos que pensar que en el siglo XIX recién se creó en 1848 la Universidad de Chile y recién en 1888 se creó la Universidad Católica. Por lo tanto, centro de investigaciones científicas acá prácticamente no había. Para poder culturizarse en ese sentido, los chilenos tenían que viajar a Europa. Y al viajar a este continente, se deslumbraban con las nuevas construcciones que se estaban haciendo allá, como por ejemplo grandes museos, construcciones monumentales del fierro, que era como el mineral símbolo de la revolución industrial. Acá tenemos una foto del siglo XIX de la Torre Eiffel, donde, si ustedes se dan cuenta, destaca grandemente por su tamaño, su altura, en contraste con los edificios que están a su alrededor. Si se dan cuenta también, la ciudad está organizada en base a grandes calles. Empieza a masificarse la idea del transporte en automóviles, ya sea con motor o tirados a caballo. Empiezan a surgir la construcción en edificios. Ya no son solamente casas de un piso las que se están haciendo. Al haber mayor sobrepoblación en la ciudad, empieza también a aumentar el tamaño y la altura de las construcciones. El comercio también se vuelve muy activo, por lo tanto, el centro de la ciudad se comienza a expandir, atrayendo cada vez a más personas a vivir hacia estos sitios urbanos. Entonces volvemos a la pregunta, ¿cómo volver al Chile rural en un Chile moderno, en un Chile que aspirara hacia el progreso, que aspirara hacia lo urbano, entendiendo que lo urbano era el símbolo del dominio total
de la humanidad en la naturaleza. Veamos los contrastes de esta época. En Europa, a fines del siglo XIX, se comenzó a vivir la Belle Époque, o la Bella Época, que es un periodo que se caracteriza por la bonanza económica que ha dejado la innovación tecnológica desarrollada en este siglo y que trae también liberación del tiempo. Y al haber liberación del tiempo en las rutinas diarias de las personas, empiezan a tomar mayor importancia las actividades relacionadas con la entretención. Por lo tanto, en Europa se comienzan a abrir muchos salones de baile, se comienza a expandir el teatro, la música en vivo, el arte en los museos. Hay una necesidad del ser humano por entretenerse en público. Y se expande también la cultura, la educación. En Chile, como yo ya les mencioné, esta forma de vida burguesa era muy reducida. Tenemos acá, en contraste con este salón de baile de París, fíjense en la luminaria, en la cantidad de personas, en la vestimenta, empieza a surgir en este periodo la idea de la moda, de estar vestidos con ropa llamativa, colorida, de diseño exclusivo, etc. Acá en contraste tenemos un salón aristocrático aún del siglo XIX en Chile, donde podemos observar que la dinámica no es completamente la misma a la que había en Europa. Es otra forma de entretenerse y se tiende más que nada a la exclusividad de la clase para reencontrarse en ciertos salones, en ciertas casonas de ciertas familias adineradas del país. En contraste a esta burguesía chilena y europea, tenemos al mundo popular de nuestro país, que está mucho más alejado aún de este tipo de entretención. El mundo popular se vincula en la calle, en las casas, en los cités, y tienen también otro tipo de encuentro. Si se dan cuenta acá, la música está dada por instrumentos mucho más comunes, podríamos decir, para la época, como la guitarra. También hay arpa, es parte de la entretención popular la cueca, el típico personaje chileno que bebe alcohol en la calle. Esa es como la idiosincrasia del mundo popular. Y tenemos acá los intelectuales de la época, por ejemplo Diego Barros Arana, y otros personajes que son parte de esta burguesía, de esta oligarquía, que se comienza a cuestionar cómo convertir este mundo chileno en un mundo que tienda hacia el progreso europeo, que se asemeje cada vez más a la cultura europea. ¿Y qué estamos entendiendo por progreso entonces? ¿Qué se entendía en el siglo XIX como progreso? Era la confianza de que el desarrollo de la ciencia y de la tecnología iba a llevar de la mano el aumento del consumo, y en la medida que más personas consumieran los productos que estaba elaborando el proceso industrial y científico, más se iba a ir expandiendo la industria, y esto iba a resolver cada vez más las necesidades de los seres humanos. Esto nos lleva a la idea de un optimismo burgués, lo mismo que vemos acá, de estos intelectuales que confiaban plenamente en que nuestra sociedad chilena podía llegar a asemejarse a la cultura europea. Habla de este optimismo burgués que cree que todos los cambios lo puede lograr, ya sea a través de la educación, del pensamiento científico, de la industrialización. Todo tiende a la mejora. En este sentido, hay una confianza tremenda en los adelantos tecnológicos y en cómo los descubrimientos científicos van solucionando la vida humana.
descubrimientos científicos que por cierto se dan principalmente en Europa y en Estados Unidos, ya que acá en América Latina, como ya les mencioné, no había gran desarrollo industrial de la ciencia y tampoco era incipiente incluso la creación de universidades. Sensación entonces de seguridad de que la humanidad puede lograr lo que se proponga. Algunos incluso llegaron a afirmar que la humanidad caminaba hacia la perfección, pues era capaz de resolver sus problemas, dominar la naturaleza y alcanzar la felicidad. O sea, se pensaba que la humanidad no iba a hacer otra cosa que mejorar. De esta manera se veía el futuro siempre como algo mejor y el pasado como algo atrasado. De esta manera también se empezó a gestar la idea de que habían culturas que permanecían en lo primitivo, en lo antiguo, y otras culturas, como la europea, la blanca, la racional, que eran los modelos a seguir de cómo civilizar a la humanidad. De esta manera entonces, los seres humanos estaban avanzando indefinidamente desde un pasado primitivo a un presente y futuro civilizado, regido por la ciencia y la razón. Ahora vamos a ver entonces cuáles fueron las ideas que se instalaron para construir esta racionalidad científica. Dentro de la ciencia y la tecnología vamos a entender que se entendió la industria como un camino hacia el progreso. La especialización de las tareas y la aparición cada vez más de productos más, ¿cómo decirlo?, de productos que estaban cada vez más accesibles para las personas, va a llevar un aumento de la oferta y también a un aumento no solamente de la oferta de productos, sino que también del trabajo. Porque en la medida que las personas tienen trabajo y pago por ese trabajo, tienen capacidad de consumir. Se extiende entonces la idea de que se accede a bienestar, y esto además va de la mano porque el desarrollo tecnológico va a impactar directamente en los avances de la medicina. Por lo tanto, se empieza a mejorar la calidad de vida de las personas y empieza a aumentar la esperanza de vida también. Hay mayor acceso a alimentos, a medicina y también a productos básicos como la vestimenta, los zapatos, abrigo, etc. Ejemplos de los avances en la medicina y que están muy relacionados con la necesidad que estamos teniendo hoy en día de que se descubra, por ejemplo, una cura para el coronavirus. En esta época, en el siglo XIX, habían otras enfermedades como el cólera, el antrax, la rabia, el tétano, la peste. Todas esas enfermedades van a encontrarse la cura a través de las vacunas. Y también, por ejemplo, se van a inventar los rayos X, con los cuales se va a poder explorar el cuerpo humano sin la necesidad de tener que hacer una operación, tener que abrirlo para ver qué problema hay. También empiezan a aparecer medicinas como pastillas que alivian dolores rápidamente, como por ejemplo la aspirina. Todo el desarrollo de esta industria de la salud va a llevar a que la gente confíe cada vez más en los progresos de la ciencia y por lo tanto, gracias a eso y a que la educación también se masifica, el pensamiento religioso y el pensamiento mágico van siendo reemplazados cada vez más por la racionalidad científica. En este sentido,
adquiere gran importancia la idea de la solución de problemas en laboratorios, en lugares donde se podía experimentar y descubrir métodos, es decir, pasos que pudieran llevar a comprobar una teoría y solucionar un problema científico, como por ejemplo puede ser la cura de una enfermedad o la fabricación de algún medicamento. De esta manera van a tomar importancia también las universidades. Tanto en Europa como en América Latina se van a empezar a expandir los centros de estudios que van a formar a los científicos y a los profesionales, como por ejemplo los doctores, las enfermeras, los abogados. Se empieza a multiplicar el trabajo especializado a través de los estudios. Y la ciencia no solamente va a ser aplicada en los campos que son evidentemente científicos como la biología, la física, la química o las matemáticas, sino que también van a ser aplicadas en el ámbito social. De esta manera van a aparecer corrientes que renuevan el estudio de lo humano. Un ejemplo de esto es el positivismo. Se trató de aplicar la objetividad que existía en las ciencias naturales, se trasladó hacia las ciencias sociales y se tuvo plena confianza en el siglo XIX de que se podían estudiar las relaciones humanas separando a quien estudiaba de su emocionalidad. De esta manera surgen pensadores como Comte que instalan la idea de que las ciencias sociales son objetivas también. De esta manera se estudian a través de un método, se pueden comprobar a partir de datos y de cierta manera cuentan con verdades irrefutables gracias a esos datos. Leamos acá una frase de Comte. Dice: el amor como principio, el orden como base y el progreso como meta. Si nos damos cuenta, Comte reconoce que puede haber quizás una emocionalidad en aquello que te entusiasma para investigar, pero la base de la investigación va a tener un método y ese método es el orden, los pasos que tú sigues para llegar a un resultado. Y se entiende que el resultado, el producto que tú obtienes con ese método es el progreso. Cada descubrimiento que se haga va a ser un avance para la humanidad. Por otra parte, aparece también el materialismo histórico. Esta corriente va a tener como aporte el hacer un cruce entre la interpretación económica y la interpretación de la historia y las relaciones sociales que hemos construido los humanos a lo largo de nuestra existencia. En esto, Marx y Engels van a reconocer la producción como la base de la sociedad. Ellos dicen que desde que el ser humano existe, el mayor problema que ha tenido como desafío resolver la humanidad es el cómo producir, el cómo tener acceso a bienes para satisfacer nuestras necesidades. Y dice que en esa resolución del problema de cómo producir ocurre el enfrentamiento de dos clases sociales, quienes oprimen y quienes son oprimidos para obtener esa producción. De esta manera, Marx va a interpretar como el motor de la historia lo que ha hecho avanzar este progreso humano, la lucha de clases. Leamos una frase de él. Dice: el poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. De esta manera, él cree que a partir de la desigualdad se ha ido construyendo un
el avance de la humanidad, pero que ese avance ha tenido un costo, y ese costo lo sufre quienes son desfavorecidos en la sociedad, que en el caso del contexto en el cual estaba Marx y Engels era el proletariado, o sea, la clase trabajadora, la que resultaba desfavorecida por este progreso humano. Y por otra parte tenemos el darwinismo social. Acá este darwinismo social establecía que la teoría de la evolución de las especies que creó Darwin, ese método de interpretación, podía ser aplicado en la interpretación de las relaciones de los pueblos. De esta manera, uno de sus máximos exponentes fue Spencer, quien creía que había pueblos que eran más fuertes que otros y que tenían más posibilidades de sobrevivir que otros. Leamos una cita de él. Dice: aquellos que permanecen para continuar la raza deben ser aquellos en los cuales el sentido de autopreservación es más grande. Deben ser los selectos de su generación. Por la muerte de todos los hombres que fallan en resolver los peligros, se asegura un progreso constante hacia un alto nivel de habilidad, inteligencia y autocontrol, una mejor coordinación de acción, una vida más completa. De esta manera, establecía básicamente que en esta época se hablaba de razas, más que pueblos, que las razas que en esa época habían logrado sobrevivir y habían logrado masificarse e imponerse por sobre otras, era porque tenían mayor capacidad de resolución de problemas, y a partir de eso construían su poder. Y si tenían esa capacidad de sobrevivencia, es porque eran los más selectos, los más aptos para reproducir la vida humana. Y por otra parte tenemos el psicoanálisis. Este es un gran quiebre, o sea, un gran aporte científico de la época, ya que se separó de la filosofía el estudio del interior del humano. Se empezó a entender de que el ser humano no tenía solamente racionalidad, sino que también tenía emociones involucradas en su comportamiento. Y claro, en este periodo, como se entendía que la mejora siempre iba a ir asociada a la racionalidad, se creía que las conductas emocionales asociadas a lo irracional de algunas personas se podían convertir en una racionalidad, es decir, se podían convertir en un acto consciente. De esta manera, Freud hizo un gran aporte en la psicología, desarrollando la idea del inconsciente, de que habían acciones que comportamientos que los seres humanos tenían y que los hacían sin pensar. Y él establecía que un puente para entender ese inconsciente era la interpretación de sueños. Ahí nosotros teníamos guardados recuerdos, traumas que abrían la puerta a la explicación de algunas conductas que parecían ser irracionales. Leamos una cita referente al aporte de Freud. Dice: la interpretación de los sueños es el camino real al conocimiento de las actividades inconscientes de la mente. ¿Qué tenían en común entonces estas nuevas corrientes científicas sociales? Lo que tenían en común era que todas confiaban en que a través de un método científico, o sea, de pasos de investigación, se podía llegar a una especie de verdad social. En este sentido, se observaban las relaciones humanas como si estuvieran dentro de un laboratorio, al igual que la imagen que les mostré anteriormente del laboratorio químico. Y al entender de esta manera las relaciones humanas,
se pensaba que se podían descubrir leyes que explicaran el funcionamiento de la humanidad, del comportamiento, y que al descubrir estas leyes, por ejemplo, se podían llegar a solucionar problemas, en el caso de la psicología como la depresión, en el caso del materialismo histórico de Marx como la injusticia social, o en el caso del positivismo y del darwinismo social, con la forma en que lo interpretaban ellos, sacar a las personas de la ignorancia del mundo primitivo. Ese es el aporte que dejaron las corrientes científicas sociales de esta época. Y para cerrar, retomando el aporte que fue, o el impacto más bien que tuvo la idea del progreso acá en Chile, tenemos un ejemplo de cuando llegó el primer ferrocarril, que fue en el año 1851, cuando se creó una línea férrea que conectara Caldera con Copiapó. Cuando llega esta locomotora, se arma todo un evento social donde van las burguesías de todo Chile a ver cómo andaba esta nueva innovación tecnológica. Y fue muy importante para la época porque tenemos que pensar que era una de las primeras máquinas que llegaron, que funcionaban a carbón, sin fuerza animal, que emitían un ruido tremendo y que viajaba a gran velocidad durante varios kilómetros. Entonces se pudo conectar, por ejemplo, un puerto con centros mineros que estaban ubicados hacia el interior de Chile. De esta manera, esta red servía como conexión comercial entre los poblados de Copiapó y las mineras que estaban a su alrededor, como Chañarcillo, hacia el puerto de Caldera, desde donde llegaban embarcaciones de otros países que se llevaban nuestros minerales y que a su vez traían productos para ser vendidos acá. No se utilizaron en un comienzo tanto para transportar personas, sino que para transportar mercancías. Y poco a poco se van a ir masificando como medio de transporte para la población. Eso, chicos y chicas. Cualquier duda, por favor, se la realizan a la profesora Valentina y a mí a través de nuestros correos o en el Classroom. Espero que estén muy bien. Un saludo para todos y todas.